Hola, ¿cómo están? Buenas noches, aunque ahorita no son noches, pero esto se va a pasar en la noche. Les mando un saludo, como siempre, a todos, esperando que se encuentren bien todos. Y pues decirles que unos amigos que yo evangelicé a su familia desde que estaban chicos, murió el papá, la mamá, ya hace tiempo murió una hermana también, la familia Saldaña. Toño, el más grande, y uno de sus hermanos fallecieron de COVID. El último falleció el jueves y el otro falleció unos días atrás. Los dos se contagiaron, así es que cuídense. Cuídense también. eh, Itzel Núñez, la nieta de Chavito, y Tatiana tienen COVID. Están saliendo de todo eso. Entonces, pues yo quiero que oremos por ellos y quiero orar también por todos ustedes y también incluir a mi familia. Tenemos que cuidarnos, tenemos que tener pues no solamente, no ser tan exagerados, pero sí cuidarnos. Por lo menos tener las medidas básicas de prevención para el hecho de lavarse las manos, todo lo que nos recomiendan, ¿no? Y tener mucho cuidado en no acercarnos a las personas. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a orar también por lo que vamos a ver ahora, que es la segunda epístola de Pedro. Pues vamos a seguir hablando del versículo 5 al 11. Hay algo que tenemos que hablar aquí acerca de la virtud todavía. Este es un tema un poquito, hay que ahondarlo un poquito más, pero vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Señor, queremos darte gracias también, Señor, porque pues tú nos has sostenido hasta aquí, Señor. Ya hay muchos que conocemos que han partido contigo en este año, muchos, solamente los que conocemos, Señor, y te rogamos, Padre, que tú guardes, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, de todo mal. Pedimos que la sangre preciosa de Cristo, Señor, primeramente nos cubra de todo pecado y que podamos, Padre, toda falta, Señor, estar a cuentas contigo. Para que tú, Señor Dios del cielo y de la tierra, veas la sangre de Cristo y podamos ser redimidos, Señor, de toda situación mala, de todo pecado, pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Guárdanos, límpianos, Señor, conforme al sacrificio de Cristo. Y también oramos, Padre, porque nos des fortaleza en estos tiempos difíciles, fortalece nuestra salud, aunque nuestra vida no está aquí, Señor, de todas maneras, Padre, pues no deseamos perderla por una pandemia como esta. Deseamos, Padre, seguir adelante en todo contigo hasta el tiempo que tú tengas determinado. Y oramos, Señor, para que nos fortalezcas en todo. Bendice este tiempo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener comprensión de ella. Señor, los entendidos comprenderán y que podamos, Padre, tener comunión con ella para ser enriquecidos por dentro y después vivirlo y poderlo testificar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Bien, pues ignoré por Chavo y por Nidia, perdón. Vamos a orar por ellos, quiero orar por ellos. Padre, también quiero levantar la vida junto con todos mis hermanos que están aquí orando, Señor, ahorita, de Salvador y de Nidia, de Itzel y de Tatiana, Señor, de la bebé, del esposo de Itzel y del prometido de Tatiana también, Padre, que están contagiados. Te pido, Padre, que tú les saques adelante en todo. O sea, Salvador y Nidia no están contagiados, pero guárdalos, protégelos, porque Tatiana vive con ellos. Señor, te pido que tu fortaleza, tu gracia, tu misericordia, tu poder, Señor, se manifieste en ellos, Señor, fortaleciéndolos, Señor, fortaleciéndolos en el nombre de Cristo Jesús. Los bendecimos, Padre. Amén. Amén. Bien, pues vamos a continuar con esta lectura del capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículos 5 al 11, y vamos a tener como un pequeño repasito para poder entrar a lo que sigue, pero en este repaso vamos a ver algunas cosas. En el versículo 5, el apóstol Pedro dice: por esto mismo, poniendo toda diligencia, dice una versión, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud.
En la virtud, conocimiento. ¿Te acuerdas que la vez pasada, hablando de la virtud, decíamos que se refiere obviamente a la virtud mencionada en el versículo 3, en donde el apóstol Pedro habla de aquel que nos llamó, dice aquí la Escritura, por su propia gloria y virtud? O sea, Dios nos llamó por su propia gloria y virtud, a su virtud, a que seamos llenos de la virtud de Dios. Y además, esta virtud está relacionada, versículo 4, estamos en el capítulo 1, 2 de Pedro, versículo 4, está relacionada con la naturaleza divina, la cual denota los diferentes aspectos de las riquezas de lo que Dios es. Ahora, la virtud que está mencionada en el versículo 3 aquí y en el versículo 5 es el fruto de la experiencia, es el fruto de poder disfrutar la naturaleza divina, de la cual habla en el versículo 4. Entonces, cuando participamos de la naturaleza divina, mis hermanos, los diferentes aspectos de las riquezas de lo que Dios es, esas riquezas llegan a ser nuestras virtudes. Lo veíamos la vez pasada. Por ejemplo, Dios es amor, luz, es santidad, Dios es justicia, Dios es bondad. Entonces, todo lo cual son atributos de Dios, no nuestros. Nosotros no somos bondadosos, Dios es bondadoso. Nosotros no tenemos ese amor, Dios es amor, etc. Entonces, esas son las virtudes de Dios. Ahora, cuando disfrutamos de lo que Dios es, disfrutamos de su santidad, y entonces esta santidad llega a ser una virtud para nosotros, la cual se manifiesta a través de nosotros. Entonces, el mismo principio se aplica al disfrute que tenemos de todos los atributos o de los otros atributos divinos, como el amor, la paciencia incluso, o la santidad o la justicia. Aunque la paciencia es un fruto del Espíritu, de todas maneras es un atributo de Dios, no de nosotros. Bueno, la virtud tiene una esencia, la virtud tiene una esencia interesante, y su esencia está en la fe que nos ha sido dada como simiente, como una semilla que nos fue dada. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, esta simiente es, de hecho, decíamos, el propio Cristo, y Cristo es Dios mismo con respecto a todo lo que Él es. Bien, tomando en cuenta este pequeño repaso, ya hablamos del dominio propio, hablamos de la perseverancia, de la piedad y del amor ágape. ¿Se acuerdan la vez pasada? El amor, está el amor fraternal, pero hay un amor más profundo, un amor verdadero, que es donde Juan nos dice que Dios es amor. Bueno, Dios es ágape, Dios es ese amor ágape. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar del versículo 12 al versículo 21 y vamos a darle lectura. Dice acá, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vaya, aquí hay algunas cosas importantes que tenemos que considerar, muy, muy importantes. Bueno,
Después de que Pedro da algunas palabras de introducción en el capítulo 1, versículo 1 y 2, Pedro habla acerca de la provisión divina del versículo 3 al versículo 21, porque es de lo que estamos hablando, la provisión divina. Ya decíamos anteriormente que Dios proveyó todo para que tú y yo vivamos esta vida, para que tú y yo podamos caminar por medio de la fe en las promesas y en los atributos de Dios. Entonces la provisión divina incluye asuntos muy interesantes. Uno, la impartición del poder divino, versículos 3 al 11, la iluminación de la verdad divina, versículos 2 al 21, ¿no? Y en cuanto a la impartición del poder divino, bueno, aquí hay dos asuntos importantes que tenemos que ver. Todas las cosas pertenecen, dice aquí la Escritura, a la vida y a la piedad, las cuales incluyen justamente la naturaleza divina, y esto está en el versículo 3 y versículo 4, y el desarrollo producido mediante el crecimiento en vida, el cual nos suministra la rica entrada en el reino eterno, según nos dice el versículo 5 al 11, que lo vimos la vez pasada. Ahora, en cuanto a la iluminación de la verdad divina, también encontramos aquí dos asuntos interesantes en la Escritura. Fíjate, la gloria del testimonio de los apóstoles, versículo 12 al 18, y la luz de la palabra profética, versículo 9 al 21. Así es que en este mensaje lo que vamos a hablar es estos dos asuntos relacionados con la iluminación de la verdad divina. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Bien. Vemos aquí primeramente que el apóstol Pedro escribe algo aquí para recordarle a los santos. Y entonces, por esto siempre estaré recordándoos estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjate, con estas palabras que dice estas cosas, ¿no? El recordar estas cosas, Pedro se refiere a los asuntos tanto del poder divino, todo relacionado con la vida y la piedad, con la naturaleza divina, y con el desarrollo de las riquezas divinas a nuestra experiencia. Ahora, Pedro, mis hermanos, por lo que vemos es que siempre les estaba recordando justamente estas cosas a los santos. Aunque ellos las sabían, aunque ellos estaban confirmados y afirmados en ellas, en esta verdad presente, era la verdad que ellos poseían, Pedro no dejaba de recordarles estas cosas. Ahora, esta expresión, cuando Pedro usa esta expresión, la verdad presente, el apóstol Pedro se refiere a la verdad que está presente justamente en los creyentes. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, la verdad que ellos recibieron y ahora poseen en cuanto a esta verdad. ¿Cuál verdad? La que recibieron y poseen. Tú y yo tenemos una verdad presente porque la poseemos. Tenemos a Jesucristo, tenemos al Señor, hemos nacido de nuevo, somos bendecidos con un nuevo nacimiento, que no hemos nacido ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, en la primera sección del capítulo 1 al 11, Pedro aquí usa la provisión de esta vida divina, la cual nos permite, con esta provisión divina, llevar una vida cristiana como debe de ser. Sin esa provisión divina, tú y yo no podemos llevar una vida cristiana adecuada. Y entonces, esta es la única vacuna contra la apostasía, porque muchos dejarán al Señor. Muchos van a dejar al Señor como Israel dejó al Señor. La historia de Israel es tu historia y es mi historia y debemos tener mucho cuidado. Entonces, las cosas que se escribieron en todo el Antiguo Testamento se escribieron para amonestarnos a nosotros de que no caigamos, dice el apóstol Pablo, en semejante ejemplo de desobediencia. Así es que todos esos ejemplos que se escribieron en el Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros, para no caer exactamente en lo que ellos cayeron. Qué terrible sería caer en todo eso, dejar al Señor, ¿no? En los versículos 3 y 14, Pedro dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que pronto será quitado mi tabernáculo,
como también me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra tabernáculo obviamente se refiere a nuestro cuerpo temporal. Según de Corintios 5:1, Pablo habla eso también. Entonces, quitarse el tabernáculo significa abandonar el cuerpo, despojarse del cuerpo, dejarlo o morir físicamente. Estos hermanos que se acaban de ir con el Señor jóvenes, uno tenía 43 o 44 años y el otro tenía 50, no eran unos niños, pero tampoco eran unos viejos, ¿no? Entonces, pero ya abandonaron el cuerpo, varias personas, ellos muy jóvenes, otros ya más grandes, gracias a Dios que por lo menos pudieron vivir más. Este es algo que tú y yo tenemos que comprender, mi hermano. Si nosotros vivimos más años, tenemos que ser gente que sirve a Dios por más años. Si Dios me tiene aquí 20 años más, que sea para el servicio de su gloria y de su honra, no para vivirlo nada más y disfrutar la vida. O sea, disfrutarlo a Él es diferente, pero no para disfrutar el mundo del que ya el Señor nos sacó, que lo podamos disfrutar a Él y que Dios nos dé muchos años de vida para poder servirle muchos años más al Señor. Un día te voy a hablar de la escuela y de la obra del Señor, de la cual el apóstol Pablo hace mención ahí en unos capítulos del libro de los Hechos. Ahí en el libro de los Hechos, Pablo le prestaron una escuela de un griego ahí, en donde él hizo una escuela donde predicaba el Evangelio. Y hay unas cosas muy interesantes ahí que vamos a ver, pero eso será más adelante, ¿no? Vamos a continuar ahorita con esto de Pedro. Ojalá que Dios nos conceda muchos años, ¿no? Aquí Pedro está diciendo que ya tenía que dejar su tabernáculo y entonces irse con el Señor. Entonces Pedro, al igual que Pablo, tú lo puedes ver en 2 Tesalonicenses 4:6, sabían que dejarían el mundo mediante el martirio y entonces ellos ya estaban listos para ello, lo mismo que aquí Pedro, o sea, tanto Pablo como Pedro. Y él recordaba lo que el Señor le había hablado a él acerca de su muerte cuando era joven, cuando le mandó que apacentara sus ovejas. Esta parte donde Cristo le anuncia a Pedro aquello está en el capítulo 21 de Juan, versículos 15 al 19. En el versículo 15 Pedro dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Al decir partida, obviamente Pedro se refiere a dejar este mundo e irse a la presencia de su Señor. La misma palabra griega se usa también en Lucas 9:31. Una vez más, estas cosas, mis hermanos, hacen alusión a lo que Pedro abarcó en el capítulo 1, versículo 1 al 11 de segunda de Pedro, que es la que estamos viendo. En el versículo 16, el apóstol Pedro añade: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos mitos hábilmente fraguados, sino que fuimos hechos testigos oculares de su majestad. Fíjate, los mitos, mis hermanos, eran historias supersticiosas, astutamente tramadas en la filosofía griega. Había muchas cosas supersticiosas ahí. Esta estaba relacionada con la apostasía. Entonces, los apóstoles predicaban y enseñaban acerca del poder y la venida de la parusía de Cristo, ¿no? de la presencia del Señor por segunda vez aquí, del Señor Jesucristo. Ahora, para los incrédulos, la predicación respecto a la venida del Señor Jesucristo era muy similar al mito supersticioso que ellos habían escuchado entre el populacho, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro dice que los apóstoles no siguieron mitos hábilmente fraguados al dar a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo. Ellos no se guiaron por todas aquellas historias griegas, por todas aquellas historias hábilmente fraguadas por los griegos para desviar a los cristianos, porque fíjate, la vida cristiana finalmente es el enfrentamiento de la verdad de Cristo contra todas las filosofías demoníacas las culturas del mundo que el mundo tiene para rechazar a Cristo. A fin de cuentas es un enfrentamiento de estas cosas. Y entonces los apóstoles, dice el apóstol Pedro, pues no dieron o no siguieron mitos que habían sido fraguados de una manera muy hábil
al dar a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro atestigua que él es un testigo ocular de la majestad del Señor. Respecto a esta palabra testigos oculares, hay un comentario de alguien que dijo, admitidos en la visión inmediata de la gloria, ¿no? Entonces, esta fue una palabra que denota la iniciación plena en los misterios. Bien, ¿qué pasaba aquí? Fíjate, el apóstol Pedro comprendía que él, Jacobo y Juan habían sido admitidos en el grado más alto de iniciación cuando el Señor se transfiguró, porque no cualquiera fue invitado a ese monte donde el Señor se transfiguró, donde el Señor les mostró la gloria que había dentro de él, la gloria de la que el Padre ya había hablado y de la que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17 que tenía Cristo con el Padre desde el principio o desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ellos habían sido admitidos para ser incluidos como espectadores de la majestad del Señor. No recuerdo que nadie más haya visto esto, excepto tal vez Pablo vio algo, pero no como ellos, ¿no? Entonces Pedro consideró, al igual que el Señor Jesucristo en Lucas 26 al 36, que la transfiguración, mis hermanos, era una figura de la segunda venida de Cristo, que el Señor les había anunciado o les iba a anunciar. Así es que esta transfiguración del Señor Jesucristo en gloria fue realmente, mis hermanos, un evento histórico, aleluya. Y Pedro estuvo ahí presente. Entonces la venida del Señor en gloria será un evento tan real como la transfiguración del Señor, y Pedro también estará ahí, aleluya. Ahí estará Pedro también en aquel momento. Entonces lo que los apóstoles transmitieron a los creyentes, mis hermanos, no era un mito hábilmente fraguado. Ellos vieron, ellos eran testigos, fueron testigos oculares de esta gloria manifiesta en la persona de Jesucristo. Y entonces dice aquí el apóstol Pedro que los apóstoles llegaron a ser testigos oculares de la majestad del Señor. Ahora, esta grandeza, mis hermanos, denota realmente magnificencia. Imagínate ver al Señor así. Una vez alguien me dijo que su hijo o su hija hablaban directamente con el Señor Jesucristo, así directamente, Dios le hablaba directamente. Y una vez me metí por una nota que había ahí al Face de esta persona que Dios le hablaba directamente. No tiene nada de Cristo, no habla nada de Cristo, nada. Yo digo, ¿cómo puede ser que una persona que Dios le habla directamente, que obviamente no es cierto, ¿no? Con voz audible, esté como si nada? No esté tocada por Dios. Y nosotros que leemos la Biblia estamos tocados por Dios. Imagínate que Dios te hablara audiblemente, como le habló al hermano Wayne Myers en un barco de guerra en la Primera Guerra Mundial. No sé si era la Primera o la Segunda Guerra Mundial, creo que se llamaba el Enterprise, ¿no? Y que ahí audiblemente Dios le habló, él da ese testimonio. Y velo, tiene ahorita 97 años y el hermano sigue prendido de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que Dios te habla de esa manera no te puede soltar de Dios tan fácilmente. ¿Cómo te sueltas de Dios si le has oído? Entonces, hay muchas cosas que de repente no son tan ciertas como nos las cuentan, porque el fruto no concuerda con eso que dicen, ¿no? No concuerda. No condeno a esa persona de nada, en lo absoluto, solamente digo que a veces hay cosas que no son tan ciertas como se nos dicen, porque una persona a la que Dios le habla directamente es una persona que queda tocada, imagínate nomás, ¿no? Entonces aquí Pedro dice que los apóstoles llegaron a ser testigos oculares de la majestad del Señor. Aleluya. Esta grandeza, insisto, denota magnificencia, grandeza en esplendor, grandeza en honra, grandeza en gloria, una gloria magnífica, ¿no? Segunda de Pedro 1:17, como la que apareció ante Pedro y los otros discípulos cuando el Señor se transfiguró. Esta historia está en Lucas 9:32 y en Mateo 7:2. Ahora, en el versículo 6, el apóstol Pedro parecía decir,
o parece que estuviera diciendo esto. Les hemos dicho que el Señor Jesucristo vendrá en gloria, porque es lo que Pedro está diciendo. Ahora, esto no es un cuento, esto no es un mito, es lo que Pedro está transmitiendo. No es un cuento, no es un mito, como hablan los griegos aquí en todo esto y la moda que había, ¿no? Aun cuando él estuvo en la tierra, ¿no? Hubo una gloria impresionante que emanó de él y entonces él fue transfigurado, de repente resplandeció tremendamente. Entonces Pedro les está diciendo todo esto. Y nosotros vimos su majestad cuando estuvimos con él en el monte. Es decir, fuimos testigos oculares de esto. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por este testimonio de Pedro. Y entonces ellos fueron iniciados, como dice el autor que les acabo de leer, en la visión o en la iniciación de la gloria de Dios, en esa visión de su gloria y en esa manifestación de su preciosa y gloriosa gloria que destelló hacia los demás. En los versículos 17 y 18, Pedro continúa diciendo así. Dice, porque él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, o desde la magnífica gloria, perdón, una voz que decía, este es mi hijo amado. Y una traducción dice, este es mi hijo, mi amado, en el cual me deleito. Y dice Pedro, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Oh, hermanos, la honra tiene que ver con la posición. Escuche esto. ¿Qué posición hay? Depende del grado de honra. Esto que está diciendo aquí el apóstol Pedro, de que ellos estuvieron ahí presentes, bueno, es algo que tenemos que verlo. La gloria tiene que ver, fíjate, la honra tiene que ver con la posición y la honra con la condición. En este monte de la transfiguración, el Señor Jesucristo se encontraba en una posición de honra y en una condición de gloria. Se fue ahí, se transformó. Hoy hay tantos mitos y tantas payasadas que habla, sobre todo History Channel, en donde hablan y dicen que Jesucristo era extraterrestre. En cierto sentido sí, que él no era de esta tierra, aunque nació en esta tierra y anduvo en esta tierra. Pero no como ellos lo dicen, ¿no? Que vino en un platillo volador y que Moisés fue también un extraterrestre. O sea, oímos que el diablo ha fantaseado hasta más no poder. Tú y yo tenemos que tener la mira puesta en la verdad. Tenemos que tener la mira puesta aquí para no desviarnos. Sobre todo ahora que hay tanta manifestación de ovnis y de seres extraños y de cosas así. Yo nada más te digo una cosa. La Biblia habla de ellos como demonios, no habla de ellos como entes de otro planeta, ni ellos se meten en la tierra, se meten en los volcanes, se meten en el mar, ellos tienen otra situación. Y un día va a destaparse la tierra y va a salir del abismo, una cosa que la Biblia le llama 3 espíritus con apariencia de ranas, ¿no? Y van a ir a trabajar con los reyes de esta tierra para convencerlos en su lucha contra Dios. Sí, ya están trabajando ahorita. ¿Tú puedes creer que toda esta pandemia y todas estas enfermedades que anuncian que... Y ya viene otra, que dicen que ya viene otra para diciembre, otra cosa, ¿no? ¿Tú crees que no es Satanás trabajando en toda esa gente? Por supuesto que sí. Tenemos que orar que Dios nos libre de esta generación perversa y maligna. Que Dios nos libre, porque ¿cómo es posible que en manos de unos cuantos hombres esté una decisión mundial aún sobre los gobiernos? Yo digo, ¿qué influencia tan fuerte tienen? ¿Cómo pueden ser tan fuertes delante de los que se dicen fuertes? Un presidente ruso, un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, parece que tienen más poder que ellos. Entonces, estos demonios van a salir
a convencer en un momento dado a los reyes de la tierra para ponerlos en contra del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, este anuncio que les damos a ustedes de la venida del Señor no está basada en ninguna de las cosas que habla el mundo, ¿no? Que van a venir naves a rescatarnos, hace muchos años, en los años 70, había un señor en la calle que vendía boletos y no vendía, los regalaba, para que te fueras al planeta Hercolubus. Y por ahí uno llamado Jim Jones, también por esos tiempos, ¿no? Un día mató a todos con esperanza de decirles, o sea, se suicidaron tomando veneno, familias completas tomaron veneno porque dijeron que se iban a ir a morar a ese planeta y que la manera de llegar era quitándose así la vida, porque Dios así lo quería. O sea, fíjate todas las loqueras que el diablo pone en la gente que habla esto y en la gente que lo cree. Entonces dice, nosotros no venimos a ustedes con mitos artificiosos para engañarlos, sino como testigos de la gloria manifestada del Señor Jesucristo. Qué tremendo. Y Pedro dice que al Señor le fue enviada una voz desde el cielo, desde la magnífica gloria, y entonces esta magnífica gloria se refiere a la nube que los cubrió cuando el Señor se transfiguró, así como la gloria del Shekinah cubría el propiciatorio en Éxodo capítulo 25, por ahí de los versos 20, por ahí habla de cómo la gloria de Dios, el Shekinah de Dios, cubría todo eso, también el capítulo 40 de Éxodo. Ahora, si leemos nosotros lo que narró Mateo, si leemos nosotros lo que escribió Marcos y Lucas respecto a la transfiguración del Señor, de lo que nos vamos a dar cuenta es que vamos a ver la magnífica gloria de segunda de Pedro 1:17. Y vemos que esta gloria se refiere a la nube que lo cubría o los cubría. Pedro, Jacobo y Juan vieron la nube. Imagínate que un día estuviéramos en la reunión y bajara una nube del cielo y nos cubriera solamente a la congregación, nos cubriera ahí, y si oyera una voz que hablara, sigan leyendo mis palabras porque mis palabras es verdad, yo envié mi Espíritu Santo y he venido a ustedes para que ustedes comprendan las verdades y caminen en ellas, y la nube se fuera. Imagínate, ¿no? Hubiéramos sido testigos de una gloria tremenda. Y ahí estuvimos envueltos. Bueno, así estuvieron ellos envueltos, los cubría. Pedro, Jacobo y Juan vieron esta nube, y esta nube era la gloria. Y así mismo, mis hermanos, en la antigüedad, después de que el tabernáculo fue levantado, fue erigido, fue lleno de la gloria de Dios, porque la nube de la gloria de Dios lo cubrió. Y lo mismo pasó con el templo de Salomón. Cuando Salomón terminó el templo, una nube llenó aquel lugar, era la gloria de Dios que estaba manifestándose en aquel lugar, que aunque Dios no necesitaba un lugar hecho por manos de hombres, Dios se agradó en este proyecto de David, que no lo pudo él llevar a cabo, sino lo llevó a cabo su hijo Salomón, y él construyó un templo magnífico con las mejores maderas, los mejores acabados. Él trajo un hombre llamado Hiram de Siria, que lo trajo él. Dice que Dios le dio a este hombre una sabiduría que no era normal para hacer cosas preciosas, tallados de madera, acabados de cobre y luego acabados de oro también. Entonces, en ese lugar, en ese lugar de una obra de excelencia para Dios, para la morada de Dios, Dios moró. Y ahí hay una especie de parábola o de ejemplo para nosotros, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser un lugar de excelencia para la morada del Dios triuno, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu del que habla el apóstol Pablo en Colosenses, que la plenitud de la deidad habita en Jesucristo. Fíjate, Jesucristo está lleno del Padre, Él está en el Padre está en Él, y ellos vinieron a morar a nosotros por medio del Espíritu. O sea, la Trinidad está con nosotros. Entonces debemos decir, Señor, ayúdanos a mantener este cuerpo, este templo temporal, bien mientras tú estás ahí, ¿no? Así es que gracias a Dios por eso. Lávense los dientes 3 veces al día, lávense las manos seguido, después de ir al baño, antes de ir al baño, cuando llegues de la calle, báñate todos los días. Mantengamos en excelencia, comamos bien, durmamos bien, mantengamos excelente este templo.
que es el templo del Espíritu de Dios. Bueno, vemos aquí que Mateo, Marcos y Lucas hablan de este momento, vieron la nube que era la gloria, de la misma manera, te digo, en la antigüedad, después del tabernáculo, pues esta gloria se manifestó ahí, esta nube. Habría sido difícil discernir entre la nube y la gloria, porque la nube estaba junto con la gloria de Dios, había algo ahí que se movía, que el hombre no puede ver todavía directamente, ¿no? O sea, solamente vio la nube, oyó la voz magnífica del cielo, pero no hemos sido transfigurados para poder nosotros contemplar la magnificencia de la gloria de Dios en su plenitud. Ahorita es como en un espejito vemos, ¿no? Algunas cositas, así como Moisés vio la espalda de Dios y se gozó y casi se vuelve loco ahí. Nosotros también de repente, oh Señor, aleluya, gloria a tu nombre, gracias por esta palabra. Apenas estamos viendo unas gotitas. Pero en aquel entonces veremos todo de otra manera, muy diferente, y lo veremos de una manera plena. Bien. Esta epístola, esto es importante que lo entendamos, mis hermanos, fue escrita ya en el tiempo de la degradación y la apostasía de la iglesia. Desde aquel entonces la iglesia empezó a degradarse muchísimo. Muchos empezaron a apostatar y de hecho apostataron de la fe. Y justamente es la apostasía la que constituye el contexto en el que fue escrito este libro. Entonces la carga del apóstol Pedro consistía en darles a los creyentes un seguro o una vacuna, un seguro o algo que les previniera en contra de la apostasía que era venenosa. La apostasía, mis hermanos, consiste en apartarse de la verdad o de la fe. En eso consiste la apostasía. Aproximadamente 30 años después de haber establecido la iglesia, empezó a infiltrarse la apostasía. Tú ves en el libro de los Hechos que el diablo hizo muchos intentos, de muchas maneras, y de repente lo logró. Ya Pablo había profetizado a los de Éfeso, ahí por el capítulo entre el 17 y el 20, cuando ellos se estaba despidiendo de todos ellos en la isla de Mileto, creo era, el apóstol Pedro les dice, yo limpio estoy de ustedes, de toda esta situación. O sea, Pablo estaba diciendo que él no había faltado a hacer la voz de alerta y les había anunciado todas las cosas que les tenía que anunciar de Dios. Y dice, y temo que después de mi partida, él ya había abierto la boca, dice, se levantarán de entre ustedes lobos disfrazados de ovejas que dividirán al rebaño. Y cuando tú lees el libro de Éfeso, la carta a Éfeso en Apocalipsis 2, tú te das cuenta que esta profecía se cumplió, porque Éfeso había dejado su primer amor. Entonces hubo una apostasía tremenda. Por ahí de aproximadamente 30 años después de haber sido establecida la iglesia, esto se infiltró. Entonces, ¿qué había pasado? Había ocurrido una desviación de la base de la fe, de lo fundamental, según lo que nos narra aquí el apóstol Pedro. Y entonces había personas que enseñaban herejías, enseñaban supersticiones, enseñaban mitos bien planeados, bien planeados. Ahora, una de estas herejías era la predicación con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria. Era un mito en cuanto que no era creíble, no era fidedigno. Lo que ellos hablaban era una situación que no existía, que no era verdad. Cuando lleguemos al capítulo 3 vamos a hablar un poquito más de esto. Hubo algunos burladores que dijeron, ¿dónde está la promesa de su venida? Dice más adelante el apóstol Pedro. ¿No prometió el que vendría? Entonces, ¿dónde quedó esa promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo imagino que estos eran judíos o mezclados o griegos, no sé, que estaban hablando porque conocían y hablan de los padres, ¿no? Ahora, estos herejes y apóstatas consideraban, mis hermanos, que la enseñanza acerca de que el Señor Jesucristo regresaría en la gloria para juzgar la tierra era un cuento supersticioso. Y entonces esto se puede comparar con las herejías de la época en que se escribió esta epístola con con todo lo que hay ahora, ¿no? Muchas cosas extrañas. Hay una clase de maestros
que ya surgieron en este tiempo, en el siglo pasado y en este tiempo, se han afirmado más, que afirman que la Biblia no es inspirada por Dios y que los milagros que están relatados aquí en la Escritura son solamente historias supersticiosas. Todos los intelectualoides, porque no son intelectuales verdaderos, sino son inteligentes, pero no tanto, la verdad no son tanto, que supuestamente saben hacer análisis políticos y todos ellos son ateos, todos son incrédulos. Los que oyes en los noticieros, los que oyes son incrédulos, todos ellos, ¿no? Ahí aparecen muchos de ellos. Entonces, ellos no creen que los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo en forma milagrosa, según algunos de los que piensan así, piensan. Entonces, en lugar de ello, los hijos de Israel caminaron a través de aguas profundas que habían menguado a causa de un fuerte viento. De la misma manera, estas personas no creen que el Señor Jesucristo alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces. Ellos explican esto diciendo que los que estaban entre la multitud habían traído consigo comida y entonces la repartieron. Inventan, pues. Y me hacen puras tonterías todo esto, ¿no? Y lo mismo hablan de la muerte de Cristo en la cruz y todas esas cosas. En esta epístola, el apóstol Pedro lo que está haciendo es dar un testimonio a nosotros, los creyentes, un testimonio fuerte, un testimonio muy contundente acerca de todas estas cosas con respecto a esta herejía. A todos los creyentes en los tiempos de Pedro les podía llegar esta manifestación de aquellos que andaban hablando herejías y desanimarlos en la fe. Y entonces Pedro dice, no, nosotros fuimos testigos de esto y esto es lo que realmente pasó, nosotros estuvimos ahí. Esta es la razón por la cual el apóstol Pedro señala que los apóstoles no siguieron ni mitos ni cuentos, ¿no? Estos mitos hábilmente fraguados cuando les hablaron sobre la venida del Señor Jesucristo. Es decir, todo lo que dijo Santiago, todo lo que dijo Pablo, todo lo que dijo Pedro, todo lo que dice Juan, es la verdad. Porque ellos estuvieron ahí. Entonces, yo me imagino a Pedro diciéndoles a ellos, no escuchen a los herejes. Al igual que Juan y Jacobo, yo fui testigo ocular de la majestad que el Señor manifestó sobre el Monte Santo. Ahí estaba Pedro, por eso está escribiendo esto. Entonces dice Pedro, nosotros estábamos con él cuando se transfiguró y escuchamos la voz que declaró, este es mi hijo amado, o este es mi hijo, mi amado, en el cual yo me deleito. Así es que Pedro les decía, lo que les hemos dicho no es una leyenda, no es un mito supersticioso, más bien les damos testimonio de lo que vimos, les damos testimonio de lo que escuchamos y de la presencia nuestra en ese lugar. Es decir, nosotros vimos al Señor Jesucristo transfigurarse y sabemos que así como Él se fue glorificado en su transfiguración, vendrá de nuevo en gloria otra vez. Entonces Pedro decía, ustedes deben recibir nuestra palabra y creer en ella y no en la superstición. En los versículos 19 al 21 de aquí de segunda de Pedro, Pedro habla de estar atentos a la palabra profética. Esta palabra profética Pedro hace mención a esta palabra profética pensando en los profetas del Antiguo Testamento para confirmar el testimonio de ellos. Entonces, tanto el testimonio de los apóstoles como la palabra que los apóstoles mismos hablaban y la palabra profética de las Escrituras constituyen justamente la iluminación, constituyen la verdadera visión de la verdad. Entonces, esta iluminación, esta visión, forma parte de la provisión divina, de la provisión que Dios, por medio de su poder, ha hecho para sus elegidos, sus hijos, esa es la verdad,
que estén lejos de la herejía y de la apostasía. Nosotros nos tenemos que mantener por medio de estas palabras lejos de los mitos. Nos tenemos que mantener lejos de la apostasía. Muy lejos está de nosotros el menguar. Muy lejos está de nosotros el dejar las cosas de Dios. Muy lejos está de nosotros el no creer en la palabra profética y en la palabra apostólica. Muy lejos está, debemos estar de eso. En el versículo 19, Pedro añade: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Aquí esta palabra también denota, además de la verdad de la transfiguración del Señor, abarcada en los versículos que acabamos de ver, como vacuna contra los mitos y supersticiones, la verdad de la palabra profética, eso es aquí como una confirmación más segura, ¿no? Y bueno, ahí tenemos todo Isaías que nos habla de la segunda venida de Cristo. Ahí tenemos a Joel, tenemos a Zacarías. Zacarías es uno de los profetas que más hablan de Cristo. Pero tenemos a Jeremías también, etcétera. Ahí está Malaquías. Entonces Pedro, después de relatar aquella experiencia personal que tuvo de la gloria del Señor y de la magnificencia de aquella transfiguración, se remite a la palabra de los profetas. ¿Para qué? Para confirmar su testimonio y fortalecerlo. Es como si yo te dijera: Jesucristo es el Cordero de Dios que fue manso, porque tú estás oyendo que dice: no, es que él no fue manso, él armó algunos y bla, bla, bla. No es cierto. Yo te puedo decir que Jesucristo fue un Cordero manso que no abrió su boca delante de sus matadores. Y te puedo decir, tenemos la palabra profética más segura, porque Isaías habló de él, el capítulo 54, 55, acerca de esto. Entonces yo te confirmo esto, te digo esto, pero te lo confirmo con la palabra profética. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Así es que Pedro está señalando que los creyentes hacen bien en estar atentos a la palabra profética. Muchos han malinterpretado esto, ¿no? Llega gente que cree que tiene un poder profético, que tiene un poder con el que puede profetizar cosas que profetiza, que inventan, ¿no? Como dice Ezequiel, ¿no? Estos hablan su propia palabra, y Jeremías inventan lo que han dicho, palabras que Dios no dijo. Y entonces se basa en esto, que tú debes de estar seguro de la palabra profética, porque ellos la verdad no se refieren a esa palabra de ellos. Si esa palabra de Dios no concuerda con esto, están fuera totalmente del lugar. ¿Sabes cómo hay una manera segura de profetizar la palabra? Hablando la palabra. Fíjate, yo te hablé de la segunda venida de Cristo, te hablé de la gloria del Señor. No te la hablé con detalle porque no he entrado en eso. Ya por eso estudiamos Apocalipsis. Pero entonces estudia Apocalipsis, y en todo esto que hablamos, tú escuchaste me escuchaste profetizarte de acuerdo a la palabra apostólica y a la palabra profética más segura. ¿Cómo va a ser la parucía de Cristo o su segunda venida? Y hablamos muchas cosas. Espero que te acuerdes de eso. Ahora, Pedro compara la palabra profética de las Escrituras con una lámpara que alumbra en lugar seguro, en medio de la oscuridad. ¿Tú tienes dudas de algo? Bueno, lee los salmos, lee el Salmo 2, los salmos mesiánicos, ¿no? Lee el Salmo 24, en donde ahí se habla de quién es Jesucristo como el buen pastor. Entonces, esa es una lámpara más segura que alumbra en la oscuridad, esta palabra profética. ¿Qué indica esto? Que esto era en un lugar oscuro, en medio de la noche oscura, en tiempos difíciles, era una luz que te puede hacer caminar en medio de la oscuridad más densa. Imagínate, algo está muy oscuro, tú sacas una lámpara y puedes caminar, seguro porque estás viendo ahí. Bueno, en tiempos de la oscuridad, en tiempos del caos en el mundo, el tiempo en el que el mundo está más en las tinieblas más cerradas de su vida o de sus tiempos, la lámpara de las Escrituras, la escritura profética, es una lámpara más segura en esos tiempos de tinieblas. También indica que la palabra profética de las Escrituras y nos ilumina a nosotros, y entonces transmite una luz espiritual. O sea, tú lo entiendes en tu espíritu,
que esto es verdad, no solamente que puedas caminar, sino caminas porque algo se te transmitió en tu espíritu que resplandece en las tinieblas que lo rodean. No se trataba solamente de mero conocimiento, se trataba de la verdad, ¿no? Guiándolos para que entren en un día brillante, en un día donde todo se pueda ver. Y entonces puedan pasar así la noche oscura hasta que esclarezca el día de la manifestación del Señor. Fíjate, todo esto lo tenemos como una lámpara segura para andar de día hasta que el día amanezca, hasta que la gloria del Señor amanezca y nos alumbre a todos verdaderamente. Mientras tenemos esta lámpara, la palabra profética más segura, en la cual necesitamos creer y recibir como luz en nuestro interior. Decir gracias, Padre, por tu palabra profética. Gracias porque Cristo viene, Cristo reinará. Cristo será aquella piedra que parte un monte y rompe los pies de aquella estatua de la que se habla ahí en las Escrituras. Gracias, Señor, que tú eres el que vienes para redimir a tu pueblo. Vienes con todo tu pueblo, con todos tus santos para destruir a todos los que se han opuesto a ti. En fin, porque todo eso lo habla Joel, lo habla Zacarías. Lo habla Malaquías, la luz que resplandece, el nuevo día que resplandece como el sol. Entonces, todo esto es una lámpara que en el tiempo de tinieblas que estamos viviendo nos alumbra para esperar aquella magnífica venida de Cristo, aquella magnífica gloria manifestada cuando estemos con Él. Aleluya. Qué tremendo. Pedro aquí habla de lugar oscuro. Y esta palabra traducida lugar oscuro también puede traducirse lugar sombrío. Y denota un lugar seco, un lugar abandonado, un desierto feo, oscuro y feo. Eso denota esta palabra, lugar oscuro. Ahora, ¿qué es esto? Es una metáfora que describe las tinieblas de la apostasía. Los que caminan en la apostasía, es decir, los que han dejado al Señor, caminan en estas tinieblas, caminan en este ambiente, un ambiente desierto, un ambiente muerto, un ambiente de muerte. Pero los que cogen la lámpara de la profecía, los que han tomado esta palabra del Señor verdaderamente y les ha alumbrado su espíritu, son gente que camina en la luz hasta que venga la luz mayor. Así es que esta metáfora describe las tinieblas de la apostasía. Este siglo es un lugar oscuro, hermanos. Aunque nos gusten los deportes o nos guste el entretenimiento aparentemente sano, o sea, todo esto es realmente una oscuridad y es un lugar de tinieblas, un lugar sórdido, ¿no? Y la palabra profética, dice aquí la Escritura, es una palabra que brilla justamente en la oscuridad. Y luego habla aquí hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca. Entonces Pedro dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética hasta que el día amanezca, dice aquí, y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Esto también es una metáfora. Así como la de la apostasía, esta es una metáfora también que describe, mis hermanos, un tiempo venidero de luz. No todo está acabado. Para el mundo que no tiene a Cristo, todo está acabado. Pero para nosotros no todo está acabado. Estamos con aquella esperanza viva de recibir el reino de luz, lleno de luz, como el amanecer de un día brillante, el cual, mis hermanos, es precedido por la estrella de la mañana, dice aquí, que nace en nuestros corazones o nace en los corazones de los creyentes, quienes son iluminados y alumbrados. ¿Para qué? Para estar atentos a la palabra resplandeciente de profecía que se halla en las Escrituras. Entonces, algo ha nacido en nosotros, una luz que nos hace estar atentos a la palabra profética. Por eso hay tanta hambre ahorita de estudiar Daniel, de estudiar los Salmos, de estudiar Zacarías, de estudiar Primera y Segunda de Tesalonicenses, de estudiar el Apocalipsis, de estudiar a Habacuc, de estudiar Isaías, de estudiar a Jeremías, de estudiar a Daniel. Hay una hambre ahorita de eso. Satanás
en medio de todo esto va a tratar de hacer un revoltijo. Yo espero que tú y yo aprendamos a escuchar como debe ser las profecías que están en la Escritura. Ahora, en tiempos de apostasía, mis hermanos, en tiempos de apostasía, los creyentes hacen bien en estar atentos a este asunto. ¿Para qué? Para que la palabra profética, que es como una lámpara, pueda resplandecer en medio de las tinieblas de la apostasía. ¿Hasta cuándo? Hasta que aquel día amanezca en ellos. O sea, todavía no nos amanece. Te acabo de decir que 2 hermanos se fueron, 2 hermanos en Cristo. Bueno, no sé si el segundo joven estaba en Cristo, pero creo que sí, pero el primero sí. A él ya le amaneció. Él ya despertó allá. Nosotros decimos, pobre, ya no está aquí. Pobre, no, ya dejó de sufrir. Tú estás aquí esperando a ver a que nos pega una tifoidea o nos pega una diarrea, ¿no? Digo, no estamos esperando eso, pero somos susceptibles a eso. Él ya no. Ahora, esto lo que va a hacer es que nos va a motivar a que diligentemente busquemos la presencia del Señor y a velar de tal modo, mis hermanos, que no perdamos la oportunidad de encontrarnos con el Señor en la parte secreta de su parucía, en aquel tiempo donde Él viene para los suyos nada más, o sea, los que creen en Él, cuando Él vendrá como ladrón, dice la Escritura. Por tanto, mis hermanos, esta metáfora debe referirse a la era venidera, la era del reino, un día en que amanecerá cuando el Señor Jesucristo se manifieste o venga, según de Pedro 1:16, y lo que estamos viendo, como el sol de justicia. De esto habla Malaquías 4:2, cuya luz va a resplandecer para penetrar las penumbras de la noche oscura de esta era. Bueno, antes de esto, en la hora más oscura de la noche, el Señor aparecerá como la estrella de la mañana. Esto está dicho por Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, capítulo 2, versículo 28 y el versículo 22, 16. Bueno, aquellos que estén velando y esperando su preciada aparición de la que habla el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 4, 8, ellos habrán sido iluminados por el resplandor de la palabra profética, la cual es poderosa para guiarlos hasta el amanecer de un nuevo día. Es decir, si no nos salimos de las cosas de Dios y permanecemos en ella, pase lo que pase, nuestros corazones estarán listos, iluminados para aquel día también y recibirlo. Así es que es correcto, mis hermanos, afirmar que el amanecer que menciona el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:19 se refiere al día que el Señor regresará. Y dice que en aquel día el Señor resplandecerá con su justicia. ¿Cómo resplandecerá? Como el sol. Como el sol. El periodo inmediato antes de que el Señor se manifieste se puede comparar al alba, ¿no? La noche está oscura y de repente la cosa se cambia, ¿no? Se está oscureciendo y la estrella alumbra. Las estrellas alumbran. O está más fuerte la noche y viene el amanecer. Cualquiera de esas dos cosas es correcto entenderlo. De hecho, aquí en el capítulo 1, versículo 19, según de Pedro, Pedro abarca aquí 2 asuntos al mismo tiempo. Fíjate, él dice que todo el mundo es un lugar oscuro, lo dice acá, y que el siglo actual es una noche oscura. Entonces el mundo es un lugar oscuro y la noche actual es una noche muy oscura. Las profecías de la Biblia hablan de esto y nosotros también estaríamos en oscuridad si no tuviéramos nosotros la luz de esas profecías alumbrando nuestros corazones. Si no tuviéramos una lámpara que alumbrara nuestros corazones, estaríamos también en tinieblas. Pero la palabra profética es para nosotros, dice aquí, una lámpara que resplandece en la oscuridad. Entonces, al estar atentos, dice aquí la Escritura, a esta palabra profética, ¿qué pasa? Recibimos el resplandor de la luz. Y aunque aquel está en tinieblas, tú no estás en tinieblas porque tú estás recibiendo la palabra profética, estás
en la luz está recibiendo una luz en medio de la oscuridad. Finalmente, esta luz brillará hasta que en nosotros amanezca un día espiritual y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Y es por eso, mis hermanos, que el apóstol Pedro primero nos habla de un día espiritual, un día en que amanece dentro de nosotros. O sea, creo que ya todos nos ha amanecido, espero que todos los días nos esté amaneciendo nosotros espiritualmente. Y luego se refiere a un día futuro, el día de la venida del Señor. O sea, a mí ya me amaneció porque ya conocí a Cristo. A ti ya te amaneció porque ya conociste a Cristo. Pero un día esto va a amanecer de otra manera en la venida del Señor Jesucristo. Entonces Pedro abarca estos dos puntos interesantes en estos versículos. Ahora, nuestra experiencia, espero yo que confirme lo que dice el versículo 19 de 1 Pedro 1. Fíjate, Pedro está hablando tanto del día espiritual como del día de la venida del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros estábamos en tinieblas mientras acudíamos a las profecías de la Biblia, y a medida que estudiábamos nosotros estas profecías, una lámpara empezó a resplandecer en nosotros. Espontáneamente tuvimos la sensación de que ya no era de noche, sino que era de día, porque había amanecido en nosotros un día espiritual. Mientras más leamos la Biblia, mientras más escudriemos la Escritura, tú vas a decir: este día me amaneció a mí, este es un día espiritual en el que a mí me amaneció. Esa es una experiencia que tú y yo hemos tenido y debemos seguir teniendo. Así que no solamente tenemos el resplandor de una lámpara, sino también tenemos el amanecer de un nuevo día. ¡Aleluya! Y qué agradable, qué glorioso, qué precioso es cuando la estrella de la mañana nace en nuestros corazones. Aunque estemos complementados, rodeados de oscuridad, dentro de nosotros, mis hermanos, brilla una preciosa estrella matutina. Como ya lo dijimos, el día que amanece, el cual se menciona en 1:19, se refiere también a un día futuro, cuando, dice aquí, el Señor Jesucristo regresará como el sol de justicia. Antes de su venida visible, Él será la estrella de la mañana para aquellos que le esperan. Por tanto, lo que aquí Pedro dice en el capítulo 1, versículo 19, se aplica tanto a nuestra experiencia espiritual como a la venida del Señor. Si estamos atentos a las profecías de la Biblia, vamos a experimentar el resplandor de la lámpara dentro de nosotros, dice aquí el apóstol. Y entonces disfrutaremos de la estrella de la mañana cuando Él nazca en nuestros corazones y amanecerá un día espiritual dentro de nosotros. Entonces podemos seguir experimentando esto hasta que finalmente el Señor Jesucristo aparezca como la estrella de la mañana y amanezca el día en que el Señor será el sol de justicia, y lo veremos tal como es. Entonces creo firmemente que esta es lo que debemos pensar y lo que el apóstol Pedro está hablando aquí. Es importante que lo entendamos. La iluminación de nuestro corazón, y luego vendrá una iluminación cuando Jesucristo haga su parucía o su aparición, su segunda aparición. El versículo 20, Pedro continúa diciendo: sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjate, aquí esta palabra privada se refiere al profeta que habló la profecía o al escritor que la redactó. Es interesante. Literalmente la palabra griega traducida interpretación se deriva del verbo que significa soltar, desatar. Entonces, por resultado, dar a conocer, explicar o resolver. Bueno, esta frase, interpretación privada, esta frase completa, se refiere a la explicación, se refiere a la exposición personal del profeta o del escritor, la cual no sería inspirada por Dios mediante el Espíritu Santo. Aquí el pensamiento de Pedro, mis hermanos, consiste en que ninguna profecía procede de nuestros conceptos. Ninguna. Yo puedo tener un estado de ánimo eufórico y decirte: yo te profetizo. Esa palabra, cuidado, 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 yo te profetizo. Y empieza a decir esto y esto y esto y esto. Cuidado con eso. Esto es a lo que se está refiriendo aquí justamente el apóstol Pedro. Porque aquí lo que Pedro está diciendo, según lo que yo estoy leyendo acá,
es que en ningún profeta de las Escrituras surge el propio concepto, idea o entendimiento del profeta o del escritor. Es decir, ninguna profecía procede de hombre como la fuente. Estoy hablando de las profecías de Dios. Porque acuérdate que en Ezequiel y en Jeremías y en otros lugares, en el Pentateuco, Dios habla de aquellos que profetizan según su propio pensamiento o su propia mentira o sus propias palabras. Esos están aparte. Pero lo que está escrito aquí de los profetas es verdadero, ¿no? Ninguna profecía se origina en el pensamiento privado y personal de un profeta o escritor. Esto lo confirma y lo explica el versículo siguiente. Versículo 21 dice, porque ninguna profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo movidos por el Espíritu Santo. Así es que esta palabra ¿por qué? Nos da una explicación del versículo anterior. Ninguna profecía de la Escritura es producto de la interpretación del profeta o del escritor. ¿Por qué? Porque ningún profeta fue traída por voluntad, ninguna profecía, fue traída por voluntad humana, según lo que nos decía aquí el apóstol Pedro, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Bueno, ahí tenemos a todos los que profetizaron. Vamos a Deuteronomio 32 rápidamente. Aquí hay una profecía que Dios habló, era Dios hablando por Moisés a toda la congregación de Israel. La Biblia aquí le llama el cántico de Moisés, del cual se habla en el libro de Apocalipsis. Un día te voy a hablar de la relación de este cántico aquí en Deuteronomio 32 y lo que habla de este cántico en el Apocalipsis, donde salen cantando el cántico de Moisés, aquellos que Juan vio ahí. Pero mira, dice aquí, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y entonces comienza el hablar. Una profecía. Y comienza a decir todo lo que hay. Y te enseña el punto de Dios, por qué Dios actúa como actúa. Escuchad cielos, o escuchad cielos y hablaré. Fíjate, aquí no solamente le está hablando a Israel, le está hablando a los cielos también. Y dice, escuchen cielos y hablaré. Y luego dice, y oiga toda la tierra los dichos de mi boca. Entonces le está hablando no solamente a la tierra, no solamente a Israel, está hablando a toda la tierra, pero también le está hablando a los cielos estos dichos de su boca. Goteará como lluvia mi enseñanza. ¿Cuánto se esforzó Dios por enseñar a Israel quién era Él? Desde las plagas, desde antes de las plagas, desde que le habló a Moisés y le apareció una zarza. Y desde antes, desde que Dios habló con Abraham para darle la promesa de que Dios sacaría a este pueblo. Y dice, destilará como rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Es decir, la enseñanza de Dios ha estado siempre ahí para su pueblo. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré. ¿Para qué tenía que salir el pueblo de Israel a Egipto? Para una cosa principal: servir a Jehová o a Yahvé. Y proclamar su nombre en las naciones. Porque el nombre de Jehová proclamaré.
engrandeced a nuestro Dios. Engrandecer a Dios no es decir, engrandecer a Jehová, no, o sea, cantarlo. O sea, engrandecer ya es el acto de engrandecerlo. Engrandecer a Dios es andar en humildad, es andar en las virtudes que el apóstol Pedro tocó aquí en el estudio que estamos viendo, porque las virtudes son de Dios, llenarnos, fuimos llamados a esas virtudes y entonces esas virtudes tienen que ser expresadas por nosotros. Y entonces el Señor es engrandecido. Y cuando hay una oposición a las cosas de Dios, nosotros afirmamos que lo demás es mentira, las cosas de Dios son verdad. Entonces dice aquí, engrandeced a nuestro Dios. ¿Quién es este Dios? Él es la roca cuya obra es perfecta, dice aquí. ¿Por qué? Porque todos sus caminos son rectos. Todos los caminos de Jehová. Oíd estos cielos y toda la tierra. Entonces, todos los caminos del Señor son rectos. Él es Dios de verdad, no hay mentira en Él, no hay sombra de variación. Él no es un Dios que se jacta de una cosa y luego o dice una cosa y se jacta de mentir. Jamás, jamás, jamás. Dios es Dios de verdad y en Él no hay ninguna iniquidad. Él es santo, santo, santo. 3 veces santo es Dios. En Él no hay ni gota de iniquidad. El hombre no tiene nada que altercar con Dios. Porque Él es justo y recto. Gracias a Dios que no nos trató solamente con la justicia, sino con su misericordia y su gracia nos alcanzaron también. Pero Él es justo y recto. Y luego dice el 5, la corrupción no es suya. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros, jamás. El hombre piensa que así puede ser Dios, jamás, jamás, jamás. El hombre se presta a mentir de muchas maneras. De muchas maneras el hombre miente, con mentiras chicas y con mentiras grandes mentimos nosotros. Pero Dios no es así. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Entonces comienza a cambiar de tono Dios. Generación torcida y perversa. Dice Dios, yo soy Dios. Yo soy la roca cuya obra es perfecta. Mis caminos son rectos. Yo soy Dios de verdad. Jesucristo es la verdad. Él es Dios hecho hombre. Y Él es el camino, la verdad o la realidad y la vida. Pero la mancha es de los hijos. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo ignorante? Y loco o loco ignorante. Entonces, solamente te puse este ejemplo para que veas cómo Dios profetiza y la palabra de Dios es verdad. A veces el mundo no se explica o no nos explicamos por qué se desaparecieron tantos pueblos, tal gente, tal así. ¿Por qué? No nos damos cuenta cómo andaban ellos de torcidos, de locos. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Entonces, la profecía es verdad. ¿Por qué? Porque dice aquí el apóstol Pedro que ellos fueron movidos por el Espíritu Santo para hablar todo lo que hablaron. ¿Quién cree que se está hablando aquí por Moisés? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, hablando por la boca de Moisés. Así es que esto es importante que lo entendamos. Que la voluntad, el deseo y el anhelo del hombre, con su pensamiento e interpretación, no son la fuente de la profecía, de ninguna profecía que está aquí en la Biblia. Moisés no dijo esto de su propio pensamiento.
Entonces, ¿quién es la fuente? Dios mismo es la fuente. Por medio del Espíritu de Cristo, por medio del Espíritu Santo, los hombres fueron movidos. Así como cuando cuando alguien se mete en un velero y el viento lo mueve, ¿no? Así los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para proclamar la verdad, en primera instancia. Segundo, para proclamar el deseo de Dios, lo que Dios desea. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Proclaman su voluntad, el deseo de Dios, el anhelo de Dios. Esto que te acabo de leer de Deuteronomio 32 está impresionante, ¿no? Todo lo que Dios hizo, y se lo habla al cielo, se lo habla a la tierra, y luego le habla al pueblo loco e ignorante. Qué terrible es ignorar las cosas que nos pueden alumbrar para hacer nuestra salvación. Y que nos amanezca la estrella de la mañana en nuestros corazones, un día espiritual precioso, y luego esperemos la venida del Señor como la gloria más grande que va a venir sobre nuestras vidas. Ahora, como los profetas fueron movidos por el Espíritu de Cristo o por el Espíritu Santo, y lo que ellos hablaron no fue su propia interpretación o de su propia voluntad. Al contrario, lo que ellos hablaron era la voluntad de Dios, los conceptos de Dios que fueron expresados por un profeta que era movido y que era lleno por el Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Qué precioso es cuando nos llenamos de la palabra de Dios y el Espíritu Santo está fluyendo, 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 fluyendo. No estamos hablando nuestras ideas, no estamos hablando nuestra interpretación, no estamos hablando nuestras opiniones, no estamos hablando nuestros propios consejos, sino el consejo, la palabra, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios. Empezamos a hablar. Esto es lo que hicieron los profetas. Luego en los versículos 20 y 21, el apóstol Pedro nos habla que esto es una palabra confiable y fidedigna. Y él está comprobando que esta palabra profética es totalmente confiable, totalmente fidedigna. No hay manera de que Dios se vaya a equivocar. La profecía hallada en las Escrituras no procedió de opiniones humanas, no procedió de la interpretación propia del hombre. Esta profecía es la palabra de Dios, es lo que Dios habló, es Dios hablando. ¡Aleluya! Cristo como hombre se sujetó y creyó en la palabra de Dios, como hombre. Cuando habló del profeta Daniel, cuando habló que de él hablaban los salmos y las profecías y que de él hablaban las escrituras. Entonces, esto es lo que Dios habló. Por esta razón debemos creer todo lo que dice aquí Pedro, como debemos creerlo, lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Algunas son difíciles de entender, pero hay una manera de que si dedicas tiempo puedes ir desengarzando las cosas o uniendo el rompecabezas de lo que Dios quiere. Entonces Pedro parecía decir aquí de esta manera: la profecía que está en la Escritura verdaderamente, hermanos, procede de parte de Dios. Hermano, yo te aseguro, yo te lo digo, que cuando tú lees la Biblia estás oyendo el hablar de Dios. Una vez te dije, ¿quieres oír la voz audible de Dios? Lee la Biblia en voz alta. ¿Quieres que Dios te hable en lo secreto? Léela en silencio. Porque la palabra de Dios es Dios hablando. Entonces, por ende, es fidedigna. Era lo que Pedro estaba diciendo. Estoy terminando ya. No hagan caso a las enseñanzas heréticas de los apóstatas, que aquellos se desviaron del camino de la verdad divina. En lugar de eso, deben ustedes estar atentos a las profecías del Antiguo Testamento y retener nuestro testimonio. El apostólico, el testimonio apostólico, la palabra apostólica. Como lo vamos a ver ahí en el versículo 1 del capítulo 2 de Pedro, dice:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán secretamente herejías destructoras y aún negarán al amo que los compró, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí el apóstol Pedro está hablando y dice que los falsos profetas, ¿no? O está hablando de estos falsos profetas que hubo en el tiempo pasado entre el pueblo, y que en el futuro también, así como los hubo en el pasado, en el futuro también habrá falsos maestros entre los creyentes. Hay mucha gente falsa. Habla cosas falsas, cosas que no son ciertas. Ahora, estos falsos maestros introducirán herejías, dice aquí Pedro. Y no solamente herejías, sino herejías destructoras. Entonces, estos falsos maestros van a introducir destrucción. ¿Destructoras de qué? De tu fe. Destructoras de la verdad. Destructoras, es decir, algo que va a contradecir la verdad y las van a meter como si fueran verdad. El peligro de los falsos maestros que enseñan fe en la fe. Esa es brujería. Hay muchos brujos modernos, hermanos, en este tiempo, y los cristianos han adoptado sus enseñanzas. Fe en la fe. ¿Se acuerdan de John Paul Cho, o un hermano coreano que habla de la cuarta dimensión? Fíjate, muchos cristianos creen que con que tú te imagines en la mente un carro rojo, del año, tal marca, y crees en que va a venir y que va a venir, lo empiezas a hacer aquí en tu mente, eso es brujería. Esos son la brujería moderna. Esa es la nueva era. Ese es un rollo mentalista, ese es el mentalismo. Y un montón de cristianos, ya viejos, de más de 30 años de cristianos, creen en esas cosas, en el mentalismo. Estos falsos maestros introducirán energías destructoras. Entonces, lo que el apóstol Pedro dice al final del capítulo 1, lo lleva a hablar sobre la apostasía del capítulo 2. Entonces, la carga de Pedro era hablar esto para que los cristianos tuvieran algo firme con qué contrarrestar esta apostasía. De esto está hablando aquí Pedro en esta parte acá. Vamos a dejarla hasta aquí. La siguiente vez vamos a continuar con algo que tiene que ver con todo esto todavía y con Pedro. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, Señor, si nosotros atendemos y con diligencia, Señor. Gracias por tus profetas. Gracias por todos los que hablaron una palabra profética verdadera, Señor, que están aquí en tu santa palabra, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por todos tus profetas, los llamados profetas mayores y profetas menores, aquellos que tú enviaste a intervenir, Señor, porque son un instrumento tuyo. Tu espíritu los inspiró. Ellos nos hablaron del Mesías. Ellos nos hablaron de sus sufrimientos. Ellos nos hablaron de su nacimiento. Ellos nos hablaron del lugar y la fecha en la que ibas a nacer aquí, Señor. Ellos nos hablaron de tu vida. Ellos nos hablaron de cómo te iban a perseguir y te iban a hacer sufrir. Ellos nos hablaron, Señor, de tu muerte en la cruz. Ellos nos hablaron de cómo pagarías nuestros pecados. Ellos nos hablaron de cómo cargarías sobre él nuestra iniquidad, y todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros están cargados sobre él. Ellos nos hablarían y nos hablaron, Señor, de cómo tú cargaste nuestras iniquidades, nuestras culpas, de cómo cargaste, Señor, nuestra falta de paz. Y cómo, Señor, por tu herida fuimos curados. Oh, Padre, gracias, Señor, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor, por esta gloriosa palabra profética. Ellos nos hablaron de tu resurrección en los salmos y en otras profecías. Hablaron de tu preciosa resurrección. Ellos nos hablaron, Señor, de tu reinado, de tu segunda venida.
Y ellos nos hablaron de tu reinado milenial y de tu reinado eterno. Oh Señor, gracias por Isaías. Gracias por Zacarías, por Jeremías. Tenemos esa palabra segura. Señor, esa palabra en el libro de Jeremías fue la que le dio la pauta, Señor, a Daniel para entender los tiempos que estaban viviendo. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, le alumbró la luz profética y que nos alumbre a nosotros, Señor, para que nos amanezca, Señor, la estrella de la mañana y tengamos un tiempo espiritual, un día espiritual todos los días de nuestra vida hasta que venga tu verdadera gloria a alumbrarnos. Oh, Señor, cuánto anhelamos ser alumbrados, Señor, en nuestros corazones y que nos amanezca la estrella de la mañana aquí en nuestros corazones, que es la lámpara que nos va a hacer esperar hasta tu parucía, tu segunda venida, y permanecer en esa luz. Padre, ayúdanos, perdona todos nuestros pecados, Señor. Perdona nuestro orgullo, perdona nuestras debilidades, perdónanos, Señor. Queremos que la sangre de Cristo, Padre, nos cubra y seguir caminando contigo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Oh, qué contento estoy con esto. Está tremendo. Dios les bendiga, les guarde, les proteja de todo mal en el nombre de Jesucristo. Dios los libre y nos libre de todo mal, como dijo el Señor en el Padre Nuestro, mas líbranos del mal, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente vez. Hasta luego.